Vamos a iniciar con una introducción a los alcanos, ¿ok? Y los alcanos tienen una fórmula molecular general que consiste de N carbonos, y si tenemos N carbonos, entonces tendremos 2N más 2 hidrógenos, ¿ok? Entonces, solo para sentar algunas ideas, por ejemplo, si tenemos un carbono, entonces tendremos C1, y si tenemos un carbono tendríamos 2 por 1 más 2 son 4, ¿verdad? Entonces tenemos un CH4 porque generalmente este 1 no se pone, ¿verdad? Y ese compuesto ya lo hemos visto muchas veces, justamente es el metano, ¿verdad? Tenemos un carbono y si hacemos su estructura de puntos, su estructura se ve de esta forma, ¿verdad? Este es justamente el metano. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tuviéramos dos carbonos? Entonces tenemos dos carbonos, ¿y cuántos hidrógenos tendríamos? Tendríamos 2 por 2, que son 4, más 2 son 6 hidrógenos. Y la estructura de esto pues sería justamente dos carbonos unidos, y en cada uno de estos, solo para completar el octeto de cada uno de estos carbonos, pues necesitamos otros 3 hidrógenos, ¿verdad? Entonces, justamente estas son, digamos, son los ejemplos más sencillos de alcanos que tenemos. Este segundo se llama etano. Muy bien. Y de hecho hay millones y millones de compuestos orgánicos y debemos de tener alguna especie de o una forma lógica para nombrarlas, ¿verdad? Así que un carbono, como ya vimos, es el metano, dos carbonos es etano, y estos nombres están determinados por lo que se conoce como el sistema de nomenclatura de UPAC. UPAC se refiere a la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, y esto por supuesto por sus siglas en inglés, ¿verdad? Y en la química, en realidad, este es un montón de químicos tratando de juntarse y decir cuáles van a ser los nombres de estas moléculas de una forma muy sistemática. Así que para el resto de este curso vamos a enfocarnos en la nomenclatura UPAC para nombrar más bien moléculas orgánicas. Y he más o menos hecho un resumen de esta nomenclatura en esta tabla. Ok, entonces aquí tenemos, por ejemplo, el número de carbonos que aparecen en nuestra cadena de carbonos y cuál es el prefijo que le corresponde. Ahora, si nosotros tenemos puros arreglos lineales, entonces se refiere a un alcano. Ok, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un carbono, ya vimos que el prefijo es met y por lo tanto se llama metano, ¿verdad? Déjenme ponerlo con otro color. Es un alcano de un único carbono se le conoce como metano. También ya vimos que el de dos carbonos se le conoce como etano. Ahora bien, si tenemos tres carbonos, este se conoce como propano. ¿Y cuál sería su estructura lineal? Su estructura lineal sería algo así, ¿verdad? Recordemos que cada vértice representa un carbono y los hidrógenos que están unidos a él están implícitos. Ahora, si tenemos 4 carbonos, este sería el butano, ¿verdad? De hecho, puedes darte cuenta que la terminación ano es justamente porque estamos trabajando con alcanos. Muy bien, entonces el butano, su estructura lineal sería algo así. Ok, tenemos... no, ya me pasé por uno. Tenemos justamente 4, ¿verdad? El pentano sería el que sigue, ¿verdad? Justamente tenemos el prefijo pent, que se refiere a 5 carbonos, y la terminación ano, que se refiere a que es una cadena lineal. Y de hecho, todos estos casos son cadenas lineales de carbonos, y así podríamos seguirnos, ¿verdad? Por ejemplo, tendríamos el hexano para 6 átomos de carbono, heptano para 7, octano para 8, para 9 tendremos nonano, y así de hecho sigue esta lista que aquí he puesto, ¿no? Decano, un decano cuando tenemos 11, para 12 tenemos dodecano, tridecano para 13 y así sucesivamente hasta que llegamos a 20, que tiene el prefijo eicos, y entonces tendríamos un eicosano. Muy bien. Y de hecho estos prefijos no solo se aplican para los alcanos, sino también para otro tipo de grupos funcionales. Así que es muy importante memorizar todos estos prefijos porque de aquí en adelante vamos a utilizarlos mucho. Así que ya hemos hablado bastante sobre cadenas, digamos, lineales de alcanos. ¿Qué pasa si tenemos algunas ramificaciones en un alcano? Justamente como este
ejemplo, ¿ok? ¿Qué pasaría aquí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la cadena más larga que podemos construir. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿verdad? Aquí justamente déjenme enumerarlos. Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Es el más largo porque si yo me fuera para arriba tendríamos solo 3. Y si nos vamos digamos, de aquí arriba hacia acá, también tendríamos 5. Muy bien, entonces el detalle aquí es que tenemos una ramificación en el segundo carbono, ¿verdad? Y es una ramificación que solo tiene un carbono. A este tipo de ramificaciones se les conoce como sustituyentes. Entonces este es un sustituyente, ¿verdad? Y esencialmente es un grupo, digamos, por ejemplo este que tiene un único carbono, es un grupo conectado a nuestra cadena principal, ¿ok? A la cadena principal. Y justamente cuando este grupo que está unido se parece, digamos, en cierto sentido a un alcano, entonces se le conoce como un grupo alquilo. ¿Okay? En este caso es un grupo alquilo, ¿verdad? Porque no tiene enlaces múltiples, no tienen nada excepto carbonos e hidrógenos y enlaces sencillos. Ahora, como este tiene un único carbono, entonces tenemos que regresarnos a ver cuál es, digamos, el nombre que le corresponde, y es justamente met, ¿verdad? Entonces, este de aquí corresponde a un grupo metilo, que de hecho la O se suprime cuando vamos a darle nombre, pero ahorita no nos vamos a centrar en los nombres, simplemente vamos a tratar de identificar cuáles son los sustituyentes o los grupos alquilo que tenemos en los distintos ejemplos. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos una cadena principal de 5 átomos de carbono. Entonces, vamos a tratar de recordar eso. Cuando tenemos 5 átomos de carbono, entonces tenemos un pentano, ¿verdad? Pentano. Este es un pentano. Muy bien. Y como les mencioné, en videos posteriores vamos a ver qué pasa o cómo darle una nomenclatura más formal cuando tenemos un grupos sustituyentes adheridos a una cadena o más bien a un alcano. Vamos a trabajar otros ejemplos que no son tan sencillos, de hecho se ven un poco más complicados. Y aquí tenemos 3 copias de la misma, digamos, de la estructura de líneas o de enlace de líneas de una misma molécula, ¿ok? Entonces vamos a tratar de identificar todos los grupos sustituyentes que salen de la cadena principal. Y por supuesto, primero tenemos que identificar cuál es la cadena principal. Entonces vamos a empezar por aquí, digamos, tenemos 2, 3. Si nos vamos por acá arriba tendríamos 5, ¿verdad? Y si nos vamos por abajo tenemos 4, por ejemplo 5, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, déjenme ver por aquí, déjenme ponerle a todos estos una línea más, ¿ok? Solo para que quede el ejemplo que realmente estoy pensando y que podamos identificar muy bien de qué estamos hablando. Entonces la cadena principal empieza aquí, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y podríamos irnos hacia la derecha o hacia abajo, digamos aquí vámonos hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, esta cadena, ¿cuántos átomos de carbono tiene? Y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces justamente tendríamos una cadena de 7 átomos de carbono y si tratamos de recordar, el 7 corresponde a hept. Entonces tendríamos un heptano, ¿verdad? Tenemos el caso de un heptano. Ahora vamos a tratar de identificar los grupos sustituyentes que salen de esta cadena principal. Y aquí, por ejemplo, en el segundo átomo de carbono tenemos un grupo sustituyente de un único carbono. Entonces este es un grupo metilo, ¿verdad? Este es un grupo metilo. Y por ejemplo en el tercer carbono tenemos un grupo sustituyente de 2 átomos de carbono. Aquí están los 2. Y para recordar, vamos a ver que cuando tenemos 2 átomos de carbono corresponde al prefijo et, ¿verdad? Entonces este es un etilo. Ese es un
grupo etilo, porque todos los grupos alquilo justamente heredan esa terminación, hilo, ¿verdad? Muy bien. También tenemos un grupo sustituyente aquí en el cuarto carbono, que también consta de 2 átomos de carbono, y este entonces es un etilo, ¿verdad? Vamos a ver qué pasaría si ahora en vez de irnos hacia, digamos, hacia la derecha en esta bifurcación, nos vamos hacia abajo. Entonces ahora elegimos esta cadena de aquí, ¿ok? Esta cadena de aquí, nos vamos hacia abajo y en vez de irnos hacia la derecha, seguimos hacia abajo. Muy bien. Entonces, si nuevamente enumeramos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Nuevamente, esto es un heptano, ¿verdad? Pero tenemos, digamos, vamos a ver qué tipo de ramificaciones tenemos. En el segundo átomo de carbono tenemos un grupo metilo, lo cual coincide con el caso anterior. En el tercero también tenemos un grupo etilo y en el cuarto tenemos un grupo etilo. Entonces, si te das cuenta, no importa si nos fuimos a la derecha o hacia abajo, en realidad obtuvimos la misma molécula, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, solo que está acomodado de distinta forma. Ahora vámonos al último caso. Aquí vamos a irnos, en vez de irnos hacia la derecha en el carbono 3, vamos a irnos hacia la izquierda. Ok, entonces vámonos hacia la izquierda ahora. ¿Y cuántos átomos de carbono tenemos? Pues nuevamente vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 átomos de carbono. Entonces, en cualquiera de estos casos, si te das cuenta, obtuvimos lo que es un heptano, pero aquí el número de ramificaciones cambia. Por ejemplo, aquí ya no tenemos una ramificación en el segundo, pero sí en el tercero, ¿verdad? Y es una ramificación un poco más complicada. De hecho, tiene 3 átomos de carbono, lo cual corresponde como una especie de propano, pero no está unido de forma lineal, está unido en el segundo. Y bueno, ya en videos posteriores vamos a entrar en más detalle de cómo darle nombre a estas cosas, ¿ok? Y por supuesto también en el cuarto átomo de carbono tenemos una ramificación de 2 átomos de carbono, lo cual es un grupo etilo. Muy bien. Aunque la pregunta adecuada sería ¿cuál de estos dos casos, el de arriba o el de abajo, sería el adecuado para darle una nomenclatura según el sistema de UPAC? Así que tenemos dos cadenas de igual longitud, digamos son cadenas de 7 átomos de carbono, pero ¿cómo digamos, rompemos el empate para decidir cuál va a ser el que le va a dar la nomenclatura? Y las reglas de UPAC establecen que tenemos que elegir la cadena principal que tenga el mayor número de sustituyentes. Así que en el primer caso tenemos justamente 3 grupos sustituyentes, mientras que en el segundo tenemos solo 2. Así que el que vamos a elegir es el segundo, y este es el que le va a dar nombre según las reglas de UPAC. Muy bien, entonces hasta ahora hemos trabajado con cadenas lineales. Vamos a ver qué pasa si trabajamos con anillos de carbono que son cicloalcanos. Muy bien. Por ejemplo, este primer caso tenemos un triángulo, entonces quiere decir que tenemos 3 átomos de carbono, ¿verdad? Y que si por ejemplo los ponemos en su estructura de enlace línea, se vería algo así, ¿verdad? Estos 3 carbonos unidos, y para completar el octeto tenemos que poner los hidrógenos restantes. Por ejemplo, este primero ya tiene 2 enlaces, necesita otros 2 que son hidrógenos, ¿verdad? Para este otro necesita otros 2 y para este último carbono necesita otros 2, ¿verdad? Entonces esta es la estructura de enlace en línea, y de hecho su fórmula molecular sería 3 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Y por supuesto ya podrás darte cuenta que en realidad una fórmula general para un ciclo alcano es tener n átomos de carbono y tendremos el doble de átomos de hidrógeno, y eso es porque de cada uno le salen 2 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Y por supuesto, este es un propano porque tiene 3 átomos de carbono. Entonces vamos a recordar que en realidad para 3 el prefijo es prop. Entonces este se llama propano, pero este está distribuido en un arreglo cíclico, entonces se va a llamar ciclopropano. Muy bien. Inmediatamente podríamos pensar qué pasa con este cuadrado, ¿verdad? Este cuadrado tiene 4 átomos de carbono. Tiene 4 átomos de carbono y le corresponde el prefijo but.
Así que este es un butano, pero como está en arreglo cíclico es un ciclobutano. Ciclobutano. Vamos a ver, tengo dos ejemplos más. Aquí tenemos un pentágono, eso quiere decir que tenemos 5 átomos de carbono. Entonces este es un ciclopentano. Y el último caso es quizás el más importante de todos los cicloalcanos, ¿verdad? Tiene 6 átomos de carbono y este es el ciclohexano, ¿verdad? Corresponde a un alcano en arreglo cíclico con 6 átomos de carbono. Así que esta fue una introducción a los alcanos y a los cicloalcanos. En los próximos videos vamos a entrar con mayor detalle en lo que es la nomenclatura.